Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Y vamos a hacer nuevamente lectura de los versículos 7 al versículo 12. Gálatas, capítulo 5, versículos 7 al 12. Dice la palabra del Señor: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta porción que nos permites hoy poner delante de nuestro rostro. Y te rogamos, oh Padre, que no solamente esté en nuestra mente tu palabra, sino que pueda bajar a nuestro corazón y transformar todo aquello en lo cual necesita ser transformado. Bendito Padre, reconocemos, amado Dios, la obra del maligno, sus malos deseos, sus malas influencias, la distorsión de la verdad en nuestros días. Y es necesario, Padre, que hoy vengamos hoy a ti, para que seas tú guardando nuestro corazón, guardando nuestro pensamiento, para que no pensemos de otro modo, sino el que es propio del Evangelio, del puro Evangelio de gracia. Así es que hoy te rogamos, bendito Señor, que podamos nuevamente volver a este texto y explorarlo de tal manera que salgamos hoy con herramientas suficientes para hacer frente, oh Dios, a los enemigos de la fe. Te damos gracias, Padre bendito, y descansamos confiadamente delante de ti y oramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Como hemos visto ya por meses, y quizás con un poquito más de precisión y profundidad en las últimas predicaciones, hermanos, la vida cristiana, óigame bien, la vida cristiana no es como algunos mercaderes de la fe la han querido presentar. La vida cristiana no está libre de dificultades. Y ejemplo nos da el Señor Jesucristo con el caso de los Gálatas. Fíjense que los Gálatas tuvieron tropiezos. Más exactamente, fueron los judaizantes quienes maquinaron, fueron los artífices de las dificultades de estos hermanos Gálatas. Ellos, los judaizantes, pusieron delante de estos creyentes falsas enseñanzas en lo que respecta a la salvación. Y ciertamente debe ser sumamente importante para que el Señor haya permitido que una carta esté en medio del canon para testimonio nuestro. Es una advertencia, hermanos. Pudo ser que los judaizantes llegaron a actuar de una manera, o de esa manera, de ser traba para los creyentes, seguramente para no tener que soportar la persecución judía. Eran tiempos peligrosos. Eran tiempos donde la cultura judía se imponía fuertemente. Y era allí, en medio de esa cultura, de esa religión, que estaba germinando la iglesia del Señor por medio de la predicación del Evangelio. Así es que la presión era muy fuerte. Piense usted en aquellos que iban a recibir el Evangelio y que pertenecían al judaísmo. Pues se iban a ver oprimidos, estar bajo presión.
por el mismo judaísmo. Entonces seguramente los judaizantes llegaron a actuar por temor a esa persecución judía. Y aún llegaron a actuar como un perro faldero que quiere hacer lo que su amo les dice. Se dedicaron a esparcir la semilla del error. Y entre sus víctimas precisamente estuvieron los gálatas. Ahora, si los gálatas fueron estorbados por la falsa doctrina de la salvación por obras, y algunos cayeron, en el escenario de toda esta artimaña, la afectación se llegó a extender de una manera que pervirtió la verdad en muchos sentidos. Entonces, esto no puede ser ajeno a nosotros. Ciertamente la vida cristiana va a estar sujeta o más bien va a ser estorbada en el caminar cristiano. Y quiero explicarme con esto. No solamente los gálatas salieron afectados, porque es evidente que sucedió así, pero además, sea que los judaizantes fueran o no conscientes de su error, también como lo pudimos leer y estudiar en el versículo 10, ellos recibirán su castigo. Es decir, también fueron afectados por esas mismas trabas suyas, por esas mismas dificultades, por la misma falsa doctrina. Ellos recibirán su castigo. Pero además de tanta tragedia, el apóstol Pablo, quien les enseñó la verdad a los gálatas en un principio, también estaba sufriendo las consecuencias de la herejía. Óigame bien, no porque haya sido seducido por ellas, sino más bien por las acusaciones que recibió en medio de esa ambivalencia que se estaba presentando en la época. Dos doctrinas, una predicada por Pablo, otra predicada por los judaizantes. En un extremo teníamos a los gálatas como las víctimas, en otro extremo a los judaizantes como los agresores, y en la mitad estaba el apóstol. ¿Cómo no iba a recibir algún tipo de sufrimiento por causa de defender la verdad? Bueno, efectivamente, la Escritura nos ofrece que efectivamente la verdad, aún para el maestro, para el que enseña la verdad, va a tener dificultad, va a tener presión, va a tener tropiezo. Hermanos, Pablo fue un hombre sumamente versátil, ¿sí? Porque aún así la Escritura nos dice que a los judíos se hizo judío y a los gentiles se hizo gentil. ¿Y esto para qué? Para hacer del evangelio un mensaje que alcanzara a cualquier individuo sin importar su raza. Un hombre muy versátil. Y como es natural de un mundo caído como el nuestro, siempre van a existir opositores a la verdad que lo que van a querer es no solamente desvirtuar el mensaje, sino que también van a querer deslegitimizar al mensajero de Dios. Atacan el mensaje, atacan al mensajero. Pablo desde el comienzo de la carta precisamente ha dejado en claro que su nombre había sido puesto en tela de juicio, bueno, más allá de su nombre, porque él no estaba defendiéndose como hombre, sino que más bien lo que estaba expuesto o se estaba exponiendo y dejando en tela de juicio, en duda, era su llamado como apóstol del Señor Jesucristo. Por eso lo veíamos aún desde el comienzo de la carta. Gálatas 1:1, el apóstol cita de esta manera: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es un comienzo sumamente frío, ¿verdad? Es una carta que comienza de manera diferente que las otras que escribió el apóstol Pablo. Una carta que comienza de una manera fría y calculada. ¿Por qué? Bueno, porque ciertamente el ambiente estaba siendo permeado, estaba siendo contaminado por falsas acusaciones que estaban socavando la autoridad del apóstol. Pablo no es apóstol del Señor.
Pablo no estuvo con los 12. Pablo no estuvo en la participación de la Pascua, en la última cena. Pablo no es apóstol del Señor. Y Pablo defendió su postura. Ahora, en los versículos 11 y 12 de Gálatas 5, que son los que vamos a tratar esta mañana, vamos a estar precisamente estudiando esta faceta de la vida cristiana, que también es afectada cuando una falsa doctrina se ha levantado, y es la aparición de una serie de confusiones, de un tufillo de dudas, de temores, en donde como en ese manto de oscuridad, de tiniebla, no se sopesa muy bien cuál es la verdad. Confusiones que se producen cuando hay otras enseñanzas que no son acordes a nuestra fe. Por ejemplo, yo pregunto, ¿quién tenía la razón? ¿Pablo o los judaizantes? ¿Pero qué pensaron los gálatas en un principio? ¿Quién tenía la razón? ¿Pablo o los judaizantes? ¿De dónde salió eso? Pues precisamente de esa sombra de confusiones que efectuaban las falsas doctrinas. Vuelvo a preguntar, si la salvación es por medio de la sola fe, ¿cierto? ¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo que se circuncidara? No me responda, porque eso lo voy a hacer yo. ¿Por qué le dijo que se circuncidara? ¿Acaso Pablo predicaba la circuncisión? Hermanos, de no tener nosotros, óigame bien a esto, de no tener nosotros elementos probatorios, podemos caer en dudas y ser cautivos de falsas acusaciones. Eso sería tragar entero. Tragar entero. Si nosotros no tenemos conocimiento de la verdad, podemos tragarnos una falsa doctrina y aceptarla. Quiero que leamos nuevamente los versículos 11 y 12 de Gálatas 5. Dice el apóstol: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Hermanos, ciertamente se tratan de palabras sumamente duras, palabras muy fuertes que están dirigidas ¿a quién? ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? A los hermanos, ¿sí? Él está diciendo, y yo, hermanos. Él se está dirigiendo a los hermanos, ¿sí? A esos creyentes gálatas. Y tiene este mensaje, este par de versículos, tiene una serie de elementos que le van a permitir a los gálatas y a nosotros también, óigame esto, a razonar con objetividad, a razonar con coherencia y así tener criterio para poder tomar una posición frente al daño que los judaizantes habían causado. Óigame bien, criterio. Y criterio es lo que a los cristianos le falta en estos tiempos. No hay criterio. Y a Pablo sí que le sobraba el criterio, a tal punto de hacer declaraciones como la que tenemos ahí en el versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Palabra fuerte, pero está bien fundada. Tiene sólidos fundamentos. ¿Acaso nosotros podemos arrojar semejante apreciación frente a un falso maestro y decir, ojalá se mutilase? ¿Bajo qué condición? ¿Bajo qué argumento? No tenemos criterio. Hoy en día los cristianos no quieren quedar mal con nadie. No se comprometen para no salir afectados. Las opiniones de la gente, las opiniones de la sociedad, en todos sus círculos
son recibidas sin ningún tipo de filtro y lo han hecho bajo la premisa, ahí sí son bíblicos, a paz nos llamó el Señor. Vamos a pelear. Sí. Tú y tus inclinaciones sexuales, tú y tus inclinaciones, tus ideologías, no me interesa, a paz nos llamó el Señor. Pero hermanos, la realidad es otra. Y es que los cristianos no indagan. Los cristianos no estudian, no cuestionan las actuaciones del mundo. ¿Cómo? Conforme a la voluntad de Dios. No tienen criterio para juzgar la ética del mundo. Por tanto, hermanos, como les digo, no hay criterio. No se tiene criterio para tomar una posición al respecto. O en otras palabras, para juzgar alguna conducta o alguna creencia. Y es aquí donde Pablo se levanta nuevamente y endurece otra vez el tono de su voz. Porque ya la había suavizado, ¿cierto? Empezó duro, la suavizó y otra vez se endurece. Se levanta Pablo nuevamente en su defensa para usar elementos contundentes. Él no habla por hablar. Él va a usar elementos de juicio, elementos probatorios en lo que respecta a la fe y lo que él predica. Y así va a poder brindar a sus hermanos gálatas confianza. ¿Confianza en qué? En elementos necesarios para que ellos tengan criterio. Criterio frente a la verdad y la mentira. Criterio para cuando ellos se vean amenazados por otra falsa doctrina. En este caso era la salvación por obras, pero puede, y así lo es, así ha pasado en la historia de la iglesia, muchas falsas doctrinas se han levantado. Entonces Pablo lo que quiere es que ellos se puedan defender por sí solos. Y lo hablábamos la semana pasada. Si nosotros somos conocedores de la verdad, podemos identificar el error, ¿cierto? Es decir, la verdad repele a la mentira, ¿cierto? Somos diestros en la verdad y la mentira no nos va a llegar tan fácilmente. Ahora, pero la mentira funciona de otra manera. La mentira se mimetiza de la verdad. Por eso es tan peligrosa. Por eso es tan peligrosa. Y esto lo hablábamos la semana pasada. Ahora, lo primero que hemos de tratar, hermanos, en esta mañana, es con el problema que nos presenta aquí el apóstol Pablo, y el problema es las acusaciones, o más bien, la acusación que se está haciendo en contra de Pablo. Eso es lo primero. ¿Cuál es esa acusación? Y en segundo lugar, vamos a ver dos pruebas que permitirán a cualquiera razonar en esta situación y así llegar a tomar una posición basada en argumentos contundentes y que estén avaladas por hechos. Estén avaladas por los hechos, que no sean vanas palabrerías. Y en tercer lugar, vamos a entender que las palabras de Pablo en el versículo 12 son completamente prudentes y completamente necesarias. Así es que, hermanos, vayamos por la primera parte, las falsas acusaciones. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, en la primera parte del versículo 11. Gálatas 5, verso 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Miren, estas palabras en primer lugar conectan perfectamente con el versículo 10, donde se habló acerca del juicio que vendrá sobre cualquiera que sea responsable de ser un agente contaminador de la verdad. Ahora, ya que Pablo hizo semejante advertencia, él ahora va a extenderse a decir, es que esto no es solamente una traba para ustedes, no les advierto para ustedes, sino que también es para mí.
¿Por qué? Porque yo también estoy recibiendo acusaciones por esto que está sucediendo. ¿Cuál es la acusación que está recibiendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, a manera de comentario, Pablo les dice a sus hermanos que su situación es esta, y lo voy a parafrasear. Pablo dice que hay quienes están diciendo por ahí que ahora que soy apóstol del Señor Jesucristo, y que me apremia a enseñar el evangelio de gracia, también predico la circuncisión como el camino de la salvación. Eso se está diciendo, que tengo un doble mensaje: salvación por gracia y salvación por obras. Esa es la acusación. Pablo en esta carta y en todos sus escritos, nosotros nos podemos dar cuenta que él ha sido sumamente claro, y sus enseñanzas huelen a que la salvación es solo por medio de la fe. Todas las cartas del apóstol Pablo, salvación por medio de la fe. Y en esta carta a los Gálatas, de manera particular, Pablo ha sido sumamente contundente, reiterativo y sumamente claro que ni la circuncisión, ni ningún rito practicado por los judíos, y por ende ninguna práctica humana, cualquiera que sea, puede transar con Dios. No es una moneda de cambio para que resulte en salvación. Esto ha sido sumamente claro. Se trata de un mensaje totalmente diferente al de los judaizantes. Pero aún, al ser tan claro, los judaizantes permearon y empezaron a opacar esa verdad, empezaron a meter mentira, a poner dudas y aún hacer dudar a los gálatas de la autoridad del apóstol Pablo. Por tanto, estos impíos judaizantes querían hacer eso, sembrar dudas, poner dudas en el corazón de los gálatas, que Pablo era incoherente en su mensaje. Y como lo sugiere el apóstol en esta primera parte del versículo 11, los judaizantes le acusaron de eso, de su doble mensaje. ¿Y qué es? Nosotros, ¿cómo podemos llamar a una persona que es doble? Es un hipócrita. Eso estaba diciendo, es un hipócrita, ¿sí? Porque enseña salvación por gracia, pero también enseña lo de nosotros, ¿sí? O sea, Pablo no es tan diferente a nosotros los judaizantes. Él también enseña de la circuncisión, ¿sí? Lo acusaron de esa hipocresía, porque decían que también Pablo enseñaba lo que ellos estaban enseñando, la circuncisión como medio de salvación. Efectivamente, Pablo, oígame bien a esto, antes de ser salvo, siendo un fariseo, en su credo estaba el cumplimiento estricto de la ley, antes de ser salvo. Y entre esto, él enseñaba precisamente la solicitud de practicar la circuncisión. Lo enseñó. Pero bueno, nosotros pudiéramos decir que esto era fácil de discernir por parte de los gálatas, al considerar que se trataba de su antiguo yo. Sí, los gálatas pudieron decir, no, pero eso fue Pablo antes de ser salvo, antes de ser regenerado, cuando él estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero que ahora en Cristo esas cosas viejas pasaron. Y son de esas cosas que son obvias, que son claras, en donde aún podemos ver cómo es que Dios actúa. Así Dios actúa, cambia el corazón del hombre para que deje de hacer lo que es propio de un impío, para que ahora crea en la verdad del evangelio. Y eso fue el apóstol Pablo. Ahora, una de las prácticas más antiguas, yo les pregunto, del diablo, ¿cuál es? Es la de ser ¿qué? Es un mentiroso, engañador, y hay una en particular que la encontramos en Apocalipsis 12, versículo 10. Mire lo que es el diablo. Apocalipsis 12, versículo 10.
Verso 10 de Apocalipsis 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador. Y a esa era a la que yo me refería, a esa artimaña de Satanás. El acusador, ¿de quién? De nuestros hermanos, dice aquí el texto. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este es el arma que empuña el enemigo de la iglesia. Quiere acusar a los elegidos del Señor. Acusar a los redimidos de Dios. ¿Para qué? Pues para afectar su carácter, para afectar su nombre y así menoscabar su influencia. Y para ello usa acusaciones hipócritas, falto de toda sinceridad y en lo posible bajo ese manto de lo que fue en su vida pasada para sacar a la luz lo que él era antes, sacar sus vicios, sacar sus pecados. Ese es Satanás, él es experto para ello. Miren, las acusaciones de Satanás son acusaciones que son infundadas contra cualquier ministro de la Escritura. Y allí él va a apuntar sus cañones de una manera más fuerte, porque lo que va a querer es desacreditar al ministro. Y desacreditando al ministro, pues la grey queda. Pero, ¿qué pasó? Si él es el pastor, entonces ¿qué hemos de esperar? Hermanos, las acusaciones del diablo van a procurar paralizar la efectividad del ministerio de la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque va a hacer que se pierda la credibilidad y así se va a disminuir la influencia que va a tener el predicador. Y esta es la tarea de Satanás. Bueno, y también las de sus hijos, que actúan conforme a su padre, que es mentiroso. Hermanos, pero no solo echarán mano los que son enemigos de la fe, no solo van a echar mano de la vida pasada de un creyente, sino que también ¿sabe cómo actúan? Ellos van a generalizar cuando un cristiano profeso cae. Y es evidente, hermanos, cuando ustedes prenden un televisor, abren un periódico, lo que sea, cuando se trata de los medios de comunicación que difunden las actuaciones pecaminosas de algún cristiano profeso, esto es rimbombante, pastor evangélico, no sé qué, ¿sí? Hizo y deshizo. ¿Y qué pasa con esa promulgación de ese cristiano profeso? La iglesia del Señor es puesta bajo sospecha. Si así es ese, ¿qué esperaremos de cualquier cristiano? ¿Sí? La iglesia evangélica es puesta bajo sospecha, donde todos los que llevan el nombre de cristiano llegan a ser afectados. Es una arma contundente del diablo, ¿verdad? Pero si nosotros evaluamos la vida del apóstol Pablo, como lo pudo haber hecho los judaizantes, nosotros podemos decir que efectivamente Pablo, antes de ser llamado a ser apóstol del Señor, naturalmente enseñó la circuncisión. Pero adicionalmente, con sagacidad maligna de estos enemigos de la fe, ellos pudieron también traer sobre la mesa de las acusaciones otro elemento. Un evento que sucedió cuando Pablo ya era salvo, cuando él ya era ministro del Evangelio, y es cuando circuncidó precisamente al creyente Timoteo. Al creyente Timoteo. Y no solo esto, sino que además la misma Biblia registra ese acontecimiento. No se trata de que algo que es sacado de un libro histórico, sino que está en la misma Biblia. Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 3. Aquí la Biblia, Dios mismo, deja registro de
de este evento donde Pablo circuncida a Timoteo. Hechos 16, 1 al 3. Dice: después llegó a Derbe y a Listra. ¿Quién? Pablo. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y de Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y así como tenemos evidencias que afirmaban que Pablo predicaba la salvación por la sola fe, ahora también tenemos a Pablo efectuando la circuncisión de un creyente, a Timoteo. Y esto, hermanos, si lo dejamos así nomás, sin ahondar, sin indagar, sin preguntar, sin cuestionar, caemos en la misma práctica de un judaizante. Es actuar tal cual como los judaizantes, que no vieron más allá de las circunstancias y usaron este acto de Pablo para acusarlo de tener un doble sermón. Por tanto, ¿qué otro título pudiera recibir Pablo sino el de hipócrita? Que aprobaba tanto la circuncisión en el caso de Timoteo, como también la reprobaba en el caso de los Gálatas. ¿Cómo vamos a juzgar esta situación? ¿Con qué criterio vamos a tomar posición? ¿Tenemos criterio para hacerlo? ¿O simplemente lo dejamos pasar diciendo, bueno, esa fue la voluntad de Dios? Porque esa es la salida más fácil, ¿cierto? Esa es la voluntad de Dios. ¿Pero qué dice la voluntad de Dios? Eso es a lo que debemos llegar. Hermanos, si nosotros no tenemos elementos de juicio que actúen a favor del apóstol, pues fácilmente podemos caer en esas artimañas de los falsos maestros, socavando la autoridad del apóstol. Y tal como lo querían los judaizantes hacerlo, pudiéramos nosotros caer en ese mismo error. Igual que ellos, decir, entonces podemos pensar que si Pablo lo hizo, entonces no hay problema que a la fe nosotros también le sumemos las obras de la ley. Él dijo que seamos su ejemplo. Y mire el ejemplo que nos está dando. Está jugando a dos bandas. Entonces también nosotros podemos hacerlo. Hermano, esta es la manera que muchos cristianos profesantes han hecho de su vida cristiana. Y es la de seguir el ejemplo de sus líderes, sin siquiera haber filtrado por medio de las escrituras lo que ellos les enseñan. No filtran, todo lo tragan entero. Que Pablo haya circuncidado a Timoteo, debemos entenderlo a la luz del Evangelio, a la luz de la voluntad de Dios. No sabemos, por ejemplo, para ahondar en esta situación, no sabemos la edad que tenía Timoteo para esa instancia, pero seguramente ya se trataba de un joven maduro, que por ser hijo de un griego, pudo ser esa la causa de no haber sido circuncidado cuando niño, como era la tradición. Ahora, partamos de lo que Pablo ya nos dijo, lo que él creía, y es que en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Él ya lo dijo. Ni la circuncisión, ni la incircuncisión. No solamente se trataba de la circuncisión, porque hay quienes han llegado a pensar que hay mérito en ser incircunciso. Si yo soy incircunciso, sí puedo ganar el favor de Dios. Pero Pablo dijo, en Cristo, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ninguna de esas dos vale para nada.
No solamente la circuncisión, también la incircuncisión no debía estimarse como algo que Dios le agrada y así pudiera bendecir al que no la tuviera. Tanto lo uno como lo otro no tiene ningún valor para la salvación delante de Dios. La gente no se salva por ser incircuncisa. Y hasta aquí, hermanos, nosotros pudiéramos decir que para Pablo no había problema que Timoteo fuera circuncidado o incircuncidado. Para él no le interesaba eso. Pero en su trabajo misionero, que es aquí el propósito por el cual se efectúa esta circuncisión, en su trabajo misionero, el apóstol Pablo vio que Timoteo era un hombre de buen testimonio. Lo leíamos allí, ¿verdad? Un hombre de buen testimonio entre sus hermanos y que le sería un elemento útil en la expansión del evangelio. Él quería llevarse a Timoteo para que le ayudara en su labor. Claro que Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, ¿verdad? Él es el apóstol a los gentiles. Pero hermanos, no podemos negar que en esa tierra gentil a la cual fue él enviado, habían judíos que se reunían en sinagogas. Y es interesante que en sus viajes misioneros, Pablo iba primeramente a esas sinagogas, donde estaban ¿quiénes? Los judíos, en tierra gentil. El apóstol llegaba allí a enseñar el evangelio de gracia. Para Pablo le pareció bien que Timoteo fuera circuncidado, óigame bien, para que los judíos no tuvieran ningún tipo de pretexto para no recibirlo. Porque los judíos estaban enterados de todo. Este tiene madre judía. ¿Qué pasa? Que no está circuncidado. Aquí no entra a esta sinagoga. Un incircunciso no va a entrar a esta sinagoga. Entonces Pablo dijo, bueno, para que no tenga trabas, para yo poder entrar a predicar el evangelio, vamos a circuncidar a Timoteo. Y es aquí donde cobra relevancia las palabras del apóstol cuando se dice de él a los judíos, me hice judío. Me hice judío. Como ven, nunca, hermanos, nunca la pretensión del apóstol Pablo estuvo en usar a Timoteo como un ejemplo para demostrar que guardar la ley era el camino para la salvación. Nunca estuvo en la mente del apóstol Pablo. Más bien, él usó eso para que no encontrara obstáculos en su camino de ministrar el evangelio que es por gracia. Pero así no lo vieron los judaizantes. Ellos no lo vieron así. Ellos lo vieron con otras gafas, no las bíblicas. Lo vieron de otra manera. Ellos usaron ese suceso para decir que Pablo sí que tenía afinidad por la doctrina de la salvación por las obras. Decía, aquí lo tenemos. Él sí predica la salvación por medio de la circuncisión. Y en eso se basaba la acusación. ¿Claros con la acusación que Pablo está refiriéndose? Muy bien. Ahora veamos las pruebas que Pablo presenta en contra de esas acusaciones. Y como les dije, hay dos. Pero pudiéramos decir aquí que hasta el mismo pasaje de Hechos 16 que estuvimos leyendo puede dar las evidencias necesarias para desvirtuar las acusaciones judaizantes. Pero además, Pablo sí va a tomarse su tiempo para desglosar dos pruebas que son contundentes, que van a destrozar precisamente esas acusaciones que hay en su contra. ¿Cuál es la primera de ellas? Bueno, es la que encontramos a manera de pregunta en la segunda parte del versículo 11. Pablo pregunta, ¿por qué padezco persecución todavía? Si predico la circuncisión, ¿por qué me persiguen los judaizantes? ¿No deberíamos ser amigos? ¿No deberíamos estar compartiendo un tinto y mirando la estrategia de cómo evangelizar al pueblo en que se circuncide? ¿Por qué padezco entonces persecución todavía? Si es que en verdad, dice Pablo, parafraseado, si es que en verdad mi enseñanza se parece a la de los judaizantes, es decir,
que yo predico a favor de la circuncisión, entonces, ¿por qué sufro persecución por quienes dicen enseñar lo mismo? Es contundente, ¿verdad? Miren, óigame bien a esto. La vida del hombre, de un individuo, va a estar marcada por ser lo que cree. Uno es lo que uno cree. El credo de un individuo le hará vivir conforme a su fe, a lo que dice creer. Y esto tendrá consecuencias con aquellos que lo rodean. Y Pablo prácticamente está diciendo que si fuera verdad que él predicaba acerca de la salvación por obras, no habría razón alguna para ser perseguido por aquellos que predican lo mismo. Es incoherente, se cae de su propio peso. Y aunque para su defensa él presenta su primer argumento a manera de pregunta, es de notar que se trata no de una pregunta cualquiera, sino se trata de una pregunta retórica, la cual ha de demandar una respuesta inmediata de parte de sus hermanos gálatas a que digan que efectivamente Pablo sí sufrió persecuciones de parte de los judaizantes. Le está diciendo, ustedes son testigos de esto, no miento. Hay evidencias sumamente claras que yo he sido perseguido. Entonces, ¿cómo me vienen a decir que yo predico lo mismo? Si fuera verdad, no sufriría persecución. Hermanos, las Escrituras citan varios sucesos donde Pablo efectivamente fue perseguido por los judíos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, acompañado de Bernabé, ellos fueron a Iconio a predicar en las sinagogas judías. Acuérdese, téngalo eso presente. Fueron a predicar en una sinagoga judía. Dice la Escritura que allí creyeron el evangelio una gran multitud, tanto judíos como gentiles. Pero allí en el versículo 2 del capítulo 14 de Hechos podemos también leer: mas los judíos que no creían, mire lo que hicieron, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué es esto, hermanos? Persecución. Es persecución. Y es lo que acusa el apóstol Pablo en el versículo 12, llamando a estos judaizantes los que os perturban. Eso es perturbar, excitar y corromper los ánimos de la gente para que estén en contra de sus hermanos. Persecución. Y en ese mismo viaje, ese primer viaje misionero del apóstol Pablo, ellos van a la ciudad de Listra. Y aquí los judíos, detractores del evangelio, tomaron ventaja persuadiendo a una gran multitud. Y nos dice el versículo 19 de ese mismo capítulo: habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Persecución, hermanos. Hay persecución. Así fue el primer viaje misionero del apóstol. Pero el segundo también estuvo enmarcado con profundas acechanzas judías. Entrando, por ejemplo, a la ciudad de Tesalónica, los judíos que no creían en su predicación nuevamente agitaron al pueblo, acusándoles de ser agitadores. Y lo dice el texto: son estos los que trastornan el mundo entero, acusando al apóstol Pablo. Ahora, como ustedes pueden ver, amados hermanos, estas evidencias no estuvieron entre sombras, no fueron escondidas, sino que fueron puestas y dejadas a la luz de todo el mundo. Y en lo que concierne al primer viaje misionero, ¿se acuerda cuál era el territorio del primer viaje misionero? Asia Menor. Y en Asia Menor tenemos las iglesias nacientes de Galacia. Los gálatas sabían, los gálatas tendrían esa recordación de lo duro que fue tratado el apóstol Pablo por los enemigos de la fe. Evidencias claras
que efectivamente Pablo había sido perseguido por no predicar lo mismo que los judaizantes. La evidencia es sumamente contundente, ¿verdad? Ahora, Pablo no solamente dice que padeció persecución, sino que nos trae un segundo argumento o una segunda prueba en contra de las acusaciones judaizantes, y es la que encontramos en la parte final de este versículo 11 del capítulo 5 de Gálatas. Termina diciendo el apóstol: en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si todo eso es verdad, bueno, sigamos suponiendo que todo eso es verdad, la consecuencia más coherente es que en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, si yo predico la circuncisión. Y este caso es muy fácil de entender. Pablo predicaba la verdad que le fue revelada por Jesucristo mismo, el evangelio que salva, donde se ofrece y no se pide nada, donde Cristo es presentado como el gran sustituto del pecador, y donde su obra, la obra de Cristo, es la única que el Padre ha de recibir como ofrenda para saldar la deuda de sus elegidos. Esa es la predicación de Pablo. Y este discurso, ese evangelio, era una afrenta al orgullo judío. Era una afrenta ¿por qué digo esto? Porque efectivamente el judío había malentendido el uso de la ley. ¿Por qué? Ellos pensaban que Dios les había dado la ley en lo que implica a todas las ceremonias, a los ritos, a las fiestas, como un medio por el cual el judío, si era obediente, por sí mismo, ¿qué podía? Salvarse, alcanzar salvación. Eso era lo que pensaba el judío. Pero al escuchar un mensaje donde dice, no tiene que hacer usted nada, no. Eso va en contra del judaísmo. Va en contra del judaísmo. Era un tropiezo. Así es que para el judío, la cruz de Cristo no era otra cosa que un obstáculo para su religión. Lo que vendía el judío, Pablo decía, es veneno. Es decir, que el sermón de Pablo era una piedra de tropiezo para el proselitismo judío. Y vayamos un poquito más a fondo de este tema. Pensemos en la figura del Mesías, ¿sí? El Mesías. Hasta el día de hoy, ¿sí? Usted le pregunta a cualquier judío, y ellos están esperando ¿a quién? Al Mesías. Ellos están esperando a su Mesías, ¿verdad? ¿Y esto qué quiere decir? Que ellos no aceptan a Jesús como su Mesías. Ellos no aceptan que Jesús es el Mesías que ya vino. Y esto no fue distinto en el primer siglo. Los judíos de su época no recibieron a Jesús como el Cristo. ¿Por qué no recibieron a Jesús como el Cristo de Dios? Bueno, esto es porque su visión efectivamente estaba limitada. ¿Limitada a qué? Limitada al plano terrenal. Ellos esperaban que el ungido de Dios fuese como David. Ellos esperaban que el ungido fuese como el rey David, un rey terrenal, un rey que les librara del yugo opresor de sus enemigos. Y para el judío, ¿cuál era su enemigo? ¿El pecado? No, ellos se sentían más que santos, ¿sí? ¿Cuáles eran los enemigos de los judíos? En su momento los romanos. Que el Mesías venga y nos libre del yugo opresor de los romanos. Y era tan miope la visión de los judíos, que ellos no pudieron entender que el ungido de Dios vendría que sí iba a venir, pero iba a venir para dar cabida al reino de Dios. Ellos también lo entienden así, que viene a traer el reino de Dios, y también comparten que viene para librarlos de sus enemigos, pero ellos no llegaron a comprender que este reino no era de este mundo. Eso dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Ellos no lo entendieron. Ellos no entendieron que el reino de Dios pertenecía al plano espiritual.
Y un reino que sería tan poderoso, pero tan poderoso, que iba a librar a los hombres de su principal enemigo, el pecado, las consecuencias del pecado. Y si quería que lo librara de la espada del romano. No veían que su principal enemigo estaba en medio de sí. Ahora bien, hermanos, para una persona que solo tiene ojos en lo natural, para ver lo que es natural, pues yo pregunto, ¿qué pudiera pensar de la predicación de un Mesías que fue crucificado? Loco, ¿sí? Ante cualquier ojo humano, la muerte de otro hombre no es más que un lamentable desenlace. Por tanto, eso resultaría en una locura creer que alguien que muriera, y peor aún en una cruz romana. Pues para el pensamiento judío, que una persona fuera colgada en un madero era un acto que hablaba por sí mismo. El colgado era un maldito. ¿Cómo iban a concebir que ese que estaba colgado en la cruz era su Mesías? No les cabía en su cabeza, no les cabía en su razonamiento. Por eso el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Primera a los Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pero piensen esto, aunque Pablo alude a la cruz, es necesario que entendamos, hermanos, que lo que estorbaba a los judíos era aquel que moría en la cruz. No es el elemento, no es ese madero, sino era aquel que moría en la cruz. Y a la verdad es de entender que el evangelio puede producir dos respuestas, ¿sí? Dos respuestas. ¿Cuáles son? Una que es para salvación, efectivamente, por eso es que dice el apóstol, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, salvación. Y la otra respuesta que produce es esa locura que él está hablando, una locura que los hace llevar a la perdición. Es un tropiezo donde los incrédulos se estrellan y caen. Miren, en las mismas enseñanzas paulinas, esto es repetido una y otra vez, en donde se presenta a Cristo como la piedra de tropiezo. El evangelio obstaculiza a aquellos que no creen. Piensen esto, en aquellos que dicen ser creyentes. Por eso hago énfasis en un creyente profesante, porque profesa ser creyentes, pero cuando se ven expuestos a las demandas de quien dice ser su Señor, tropiezan y caen. Tropiezan y caen. No se pueden sujetar. Tropiezan y caen. Romanos 9, 31 al 33. Romanos 9, 31 al 33. Dice el apóstol. Romanos 9, 31 al 33. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué no alcanzó? La justicia. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, porque la salvación es por fe, la justicia se recibe es por fe. Dice, no la alcanzó porque iba tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cree en él no será avergonzado. ¿Quién es esa piedra de tropiezo? ¿Quién es esa piedra que puso el Señor en Sión? Cristo es la piedra de tropiezo, y el que en él cree no será avergonzado, pero el que no cree tropezará y caerá. Todo aquel que predique un evangelio diferente va a tropezar en Jesucristo. Va a tropezar en Jesucristo. Cristo será su más grande obstáculo
Podrán decir que creen en Cristo de labios para afuera, pero si su intención es hacer lo que ellos quieren, según su propia prudencia, cualquier mensaje que brota del Evangelio puro no será más que una traba para su vida, un obstáculo, una piedra de tropiezo, la piedra de toque. Pero hermanos, no nos salgamos de la línea argumentativa que nos está presentando el apóstol Pablo, quien dice que si fuera verdad que su enseñanza se alineaba a la de los judaizantes, entonces había renunciado al Evangelio de Cristo. Por tanto, no sería de estorbo para ninguno que quiera salvarse por las obras de la ley. No habría por qué tener roces entre Pablo y los judaizantes. No habría por qué escribirse la carta a los Gálatas con palabras duras. No habría necesidad. Pero las evidencias son otras. Hemos visto una y otra vez cómo los judaizantes siempre alarmaron a la comunidad, llevándolos a alborotos violentos, donde Pablo llegaba siempre a enseñar el evangelio que es por gracia, el evangelio que lleva a la verdadera libertad. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Primero, que no va a resultar nada extraño que si nosotros defendemos la verdad del evangelio, vamos a tener quienes nos resistan el mensaje que predicamos. Si usted enseña la verdad, va a tener oposición. Eso es incuestionable. Y que harán lo necesario, ¿para qué? Para desvirtuar su ministerio, para desvirtuar su predicación. Si usted predica la verdad, ¿se va a hacer de qué? Enemigos. ¿Sí? Usted se va a hacer de enemigos. Así como dice una porción de una película: pregúntame. ¿Sí? Esto es verdad. Usted se va a hacer de enemigos cuando predica la verdad. Cuídese, óigame bien, cuídese cuando en su caminar cristiano solo tenga amigos. ¡Qué peligro! Que usted tenga solo amigos que le aluden y se congracian con usted en todo. Hermano, no olvide que en este mundo no hay ni un solo hombre que esté glorificado. Ni uno. Por tanto, aunque entre hermanos que vamos por el camino de la santificación, aún está allí el remanente de pecado. Hay remanente de pecado, está allí y puede brotar en malos consejos. Puede brotar. ¿Y qué pudiéramos esperar de aquellos que no son salvos? ¿Qué pudiéramos esperar de ellos? Si la misma escritura dice que ellos, los impíos, son enemigos de Dios y por ende son enemigos de la iglesia. Pero aún así hemos sido encomendados por Dios para ser sal y luz. ¿En dónde? En este mundo. Así es que hemos sido enviados a un terreno hostil, terreno peligroso, en un terreno en donde el peligro está en que nos dejemos persuadir. Si nos dejamos persuadir, ¿para qué? Para que andemos en lo que no es de la verdad y con el propósito de no quedar mal con nadie. Y creo, hermanos, que ciertamente debiéramos hacer una diferencia entre lo que es actuar por conveniencia, porque uno puede actuar por conveniencia para no sufrir la persecución, para no sufrir las calumnias, pero también podemos actuar por conveniencia para acercarnos al mundo caído, para ser eficaces en la predicación del evangelio. Mire a Pablo circuncidando a Timoteo, le pareció conveniente para que el evangelio no hallara estorbo. Hermanos, no debemos caer en el error de vender nuestros principios espirituales
No debemos caer en el error de rebajar la doctrina con el propósito de no sufrir el rechazo y no perder amistades. Para ganar a los mundanos, hermanos, no tenemos por qué ser mundanos. Las tinieblas no se van a disipar con más tinieblas. Las tinieblas se disipan ¿con qué? Con luz, con la luz de Jesucristo. Y vuelvo al concepto de criterio. Pues el estudio consciente de las Escrituras va a redundar en hacernos fuertes en los principios prácticos para hacer frente a este mundo caído. Pero viviendo como ciudadanos del reino de los cielos. Podemos estar en territorio enemigo, pero aún manteniéndonos firmes en lo que somos, en lo que decimos creer. ¿Y esto es por qué? Porque tendremos criterio para identificar a los falsos maestros y a sus herejías destructoras. Pero no termino sin antes decir esto. El apóstol termina su argumentación con estas palabras, versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y efectivamente eso es lo que son los enemigos de la fe, unos perturbadores. Y ejemplo nos ha dado el apóstol Pablo, mostrándonos cómo perturbaron en medio de su trasegar misionero. Siempre estuvieron haciendo resistencia a la verdad, siempre fueron de obstáculo, siempre sembraron dudas, siempre trajeron acusaciones. Y Cristo fue siempre su piedra de tropiezo. Siempre tropezaron allí. Y a como de lugar, ellos querían remover esa piedra de tropiezo, pero no sabían que lo que querían remover era la roca eterna. Y para ello usaron la violencia y mataron al Mesías. Espero que, hermanos, hasta aquí ya tengamos elementos de juicio, es decir, criterio, que es muy diferente a lanzar juicios sobre nuestros enemigos como si tuviéramos la autoridad de condenar a cualquiera. Eso es muy diferente. Pero bajo tanta evidencia, si realmente hemos considerado el Evangelio como un absoluto de Dios, esto quiere decir que no hay términos medios, que no hay mezclas, que no hay coaliciones, que no hay credos mezclados con el nuestro, ecumenismo. Eso es, si tenemos claro que la palabra de Dios es un absoluto, hermanos, al tener claridad, al tener entendimiento de este asunto, cualquier arremetida contra la sana doctrina y contra la iglesia del Señor debe despertar un sentimiento de indignación. Indignación. Y aquí tenemos al apóstol Pablo, indignado por los enemigos de la fe, que estaban dañando a los hermanos gálatas. Y recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando también dijo que mejor les fuera colgarse una piedra de molino al cuello, que fueran arrojados al mar. Y se los digo a individuos de la misma calaña que los judaizantes. Miren, hay comentaristas que han querido suavizar este versículo 12, ¿sí?, interpretándolo como si se tratara de un lenguaje metafórico, que Pablo estaba haciendo era metafórico. Pues efectivamente la palabra mutilar tiene como significado principal cortar, ¿sí? Es cortar. Por tanto, estos intérpretes han llegado a concluir que Pablo podría estar pensando que los judaizantes más bien fueran cortados, fueran echados fuera de la congregación, que fuesen cortados de cualquier relación con los creyentes. Pero hermanos, tiene mucho más sentido, de acuerdo al contexto inmediato, que Pablo está usando un lenguaje cargado de ironía, con el cual él está diciendo que la práctica de la circuncisión, que dejó de ser un carácter religioso, no está muy lejos de parecerse a las prácticas de la castración que usaban los gentiles en sus cultos paganos.
De eso les está acusando. Ustedes están creyendo ser muy cercanos al Dios de Abraham, pero están más cerca a un culto pagano. Es como si Pablo les dijese que si a la verdad lo que quieren es ser verdaderos judíos, con la predicación donde se insta a la circuncisión, que ya no tiene ningún tipo de valor religioso, eso ya cae en el pecado de la mutilación. Y solo basta ir un poco más abajo y pueden ser ellos mismos identificados como unos paganos. Aún esta expresión, hermanos, de Pablo, aunque es dura, nos puede enseñar. Nos puede llevar a entender que una doctrina errada es sumamente peligrosa. Tan peligrosa que pudiéramos compararla con un veneno que se nos está ofreciendo. A tal punto que nosotros pudiéramos decir, ¿me lo ofreces? Pues pruébelo usted primero y muérase, porque soy consciente que eso es un medio de muerte. Un pastor dijo al respecto alguna vez, abro comillas, una conversación tan directa como la que encontramos en el verso 12, puede parecer exagerada, pero a veces es pastoralmente necesaria para despertar a alguien de su estupor inducido por el pecado. Y traigo un ejemplo contemporáneo. Predicador, pastor, se subió al púlpito. Había una mujer vestida con ropa indecorosa, indecente. Él inmediatamente, sin mediar absolutamente nada, se quitó su saco, la arropó y le dijo, no le permito que se vista como una ramera en medio de la comunidad de los santos. Tenía criterio. Un profundo criterio. Así es que, amado hermano, le ruego, por la gracia del Señor, que profundice en la Escritura para que tenga criterio para hacer frente a los falsos maestros con sus falsas doctrinas. Vamos a orar.